Tin, 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 tin. Aló. Hola, abuele. Me da vergüenza decirle esta vaina. Pero yo voy en una bicicleta y yo ando a pie. Ayúdeme, mami. A veces yo quiero salir y con mi amiguito yo andar. Usted sabe que a pie no se puede porque los zapatos se gastan. Si usted me compra una bicicleta bien dura, voy a todos los mandados y voy rapidísimo, pero a pie no se puede. Si usted me compra una bicicleta bien dura y voy a todos los mandados, pero a pie no se puede. Ayúdeme, mujer, se lo pido, mujer. A veces yo quiero andar con mi amiguito yo jugar. Usted sabe que a pie no se puede porque los zapatos se le gastan. Si usted me compra una bicicleta bien dura, yo voy a todos los mandados y voy rapidísimo, pero a pie no se puede. Si usted me compra una bicicleta bien dura, voy a todos los mandados y voy rapidísimo, pero a pie no se puede. Pero a pie no se puede. Pero a pie no se puede. Charlie, yo no puedo comprar una bicicleta y te he comprado dos. Óigame, mami, usted me está ofendiendo con lo que está diciendo, que usted me ha comprado dos bicicletas, pero daña. Pero si usted me compra una buena, yo la cuido y yo la lavo, mamita, y no dejo que nadie me la use. Yo le prometo que yo la voy a cuidar y nadie se la voy a emprestar. Si usted me compra una bicicleta bien dura, voy a todos los mandados y voy rapidísimo, pero a pie no se puede. Si usted me compra una bicicleta bien dura, voy a todos los mandados y voy rapidísimo, pero a pie no se puede. Pero a pie no se puede. Pero a pie no se puede.